El proyecto Sanjan trata de localizar y de estudiar los vestigios arqueológicos de un barco negrero que naufragó en el archipiélago de Los Roques. Este barco navegaba para la Compañía Neerlandesa de Indias Occidentales y en 1659, el 4 de marzo, él zarpó del puerto de Elmina, dirigido a hacer 4 o 5 escalas en África para poder aprovisionarse en esclavos. El barco Sanjan no navegaba solo, navegaba también con Brede, que era otro barco neerlandés, y el Koning Salomón debía venir con el Sanjan para aprovisionar la isla de Curazao, que en la época era una colonia holandesa aquí en el Caribe, para aprovisionar en esclavos que serían destinados al comercio con la tierra firme, con las colonias españolas, para utilizarlos como mano de obra en las diferentes plantaciones de caña de azúcar y de trabajo forzado, pues, que se realizaba, que se desarrollaba aquí en el Caribe. El capitán del barco Sanjan era apellido Blaes y él no tenía realmente experiencia en navegación en el Caribe. Él navegaba sobre todo en África. El director de la compañía neerlandesa en ese año decidió misionarlo para que viniera a Curazao. Durante el viaje, 110 personas murieron a bordo, antes incluso de atravesar el Atlántico. Muchas enfermedades, falta de agua y de comida, y una vez ya en el Caribe, el capitán decide hacer una escala en Tobago para aprovisionarse en agua, porque de igual forma iban a morir, ya no tenían varias semanas sin agua. El 1 de noviembre, a 2 horas antes del amanecer, el barco Sanjan se encalla en la barrera de corales de la isla del Roque. El capitán y una parte del equipaje logran salvarse en un barco pequeño y se van a Curazao. Las personas captivas quedaron a bordo y solamente 3 días después ellos lograron enviar las embarcaciones de socorro para salvar a los captivos. Luego de haber sido rescatados, ellos rescataron también dientes de marfil, ellos rescataron algunos objetos de la vida cotidiana, y justo cuando ya se van del sitio de naufragio, viene un corsario que navegaba bajo la orden inglesa. Es un corsario danés que se llama Johannes, y él pues decide tomar y capturar a estos esclavos. Los esclavos terminan sus días probablemente en Jamaica, donde fueron vendidos, obviamente para ser explotados. El resto del Sanjan fue abandonado en la barrera de coral de Los Roques. El parque fue decretado el 8 de agosto de 1972. Los Roques está rodeado por un arrecife de coral por toda su parte sur y su parte este. Un arrecife de coral de muy baja altura. Entonces, al tener muy poca altura, el coral, cuando los tiempos están malos y hay olas altas alrededor del archipiélago, eso cubre la barrera de coral, y esto lleva a que múltiples embarcaciones han naufragado en sus aguas. Naufragio sí, he escuchado bastante naufragio aquí en el Gran Roque, barcos mucho más a la orilla de Nordiquí. No sé si en verdad esos son barcos como de pirata, pero si lo busca para sacarle en la quilla, usa plomo, lo usan para pescar. Lo utilizaban simplemente como un sitio de descanso, un sitio para reparar las embarcaciones o para preparar los ataques hacia otros lugares, probablemente por la falta de agua dulce. La navegación en Los Roques siempre va a ser peligrosa, incluso dentro del archipiélago, porque tiene muchas cabezas de coral a flor de agua, que con el subir y bajar de la marea y con el sol en el poniente, cuando uno navega de frente al sol, pues la visibilidad es nula porque queda escandilado con el sol.
tener muy poca altura, el coral, cuando los tiempos están malos y hay olas altas alrededor del archipiélago, eso cubre completamente el archipiélago, la barrera de coral. جلالي يا ابو علام جيلي لهاد الهوان عمت مكاو اللي مقام والله والله يا خوف الله والله. Con la llegada de los europeos van desplazando a los grupos aborígenes que ya por tiempo, tal vez por 200 o 300 años, visitaban los roques como algo muy común, hacían su visita a los roques. Son desplazados por los grupos europeos, por la llegada de los europeos, porque muchos de estos, tanto españoles, franceses o ingleses, capturaban a los aborígenes para utilizarlos como esclavos. Soy nativo aquí de Los Roques,
Me decía que venían los holandeses a trabajar para acá, trabajaban mucho aquí, traían esclavos para trabajar aquí también. Me cuentan mis abuelos que aquí los primeros habitantes eran holandeses junto con margariteños. Inclusive en la Almada había un cementerio holandés. Había un cementerio holandés y cuando hicieron la base de la Almada, el cementerio lo tuvieron que quitar. Los holandeses en la laguna se querían coger la isla. De lo que sé de la historia de que vivían antes de los margariteños, eran holandeses. Por eso que también en todos los cayos vivían muchos holandeses y no sabían la calidad de pescado que era bueno. Entonces mi abuelo enterraron muchos holandeses porque hay una sardina que es como un cataco, que es grande pero tiene una alita roja, se llama manzanillera. Esa sardina es venenosa, mata perros, mata gatos y mata personas. Hay holandeses que me llegó a contar mi abuelo, pues, historia, que encontraban en el Cayo y la Larga la comida ya, los platos ya usados y los cafés servidos y con la gente muerta. Ellos mismos agarraban, abrían la arena, los enterraban en la forma como podían y montaban cruz. Así que casi en todos los cayos del parque hay cementerios. De la época colonial no se sabe mucho, ¿ok? Sabemos pocas cosas. Sabemos que hubo un inglés que fue el que hizo la primera carta de navegación. Sabemos que aquí venían muchos piratas y venían muchas personas procedentes de las Antillas neerlandesas, Aruba, Curazao y Bonaire. De ellos habían unos habitantes que se quedaron fijos aquí viviendo. Es lo que conocemos de ellos, de fines del año 1800. Cuando llegaron los margariteños. Los margariteños empezaron a venir de forma temporal. El viaje claro, ellos empezaron a venir para acá cuando se agotaron los recursos en Margarita. Ellos se iban para las islas a hacer campaña en época de langosta y escuchaban, o sea, muertos que le salían y dándole como especie de un entierro. Ellos piensan que eran piratas, en ese tiempo escondían su oro y dejaban como que le llaman ellos de vigía. Mataban a una persona para que le cuidaran el oro. Pero sí escuché que hubieron varias personas que sacaron oros aquí, esa que llaman morocota. En esta isla ya bastante pirata. Aquí han conseguido cosas enterradas de los piratas, tinajones, jarras de barro, tinajones así grandes. Cuando vinieron los holandeses sí se quedaban aquí y aquí lo que se encargaban ellos es sacar lo que era el guano, vivían del pescado y azufre que lo sacaban en la parte de la montaña. Hay unos caminitos inclusive donde ellos hicieron que ellos hacían ese trabajo. En la salina se llamaba La Salina porque se producía mucha sal y hay caminos de piedra donde metían una carreta, cargaban la sal y la transportaban al barco, que el barco llegaba y también se llevaba la sal, eran holandeses. Los neerlandeses venían mucho para acá en busca de algunos recursos. El mangle, porque con el carbono, sabe que las embarcaciones de la época eran a vapor y utilizaban el mangle como combustible. Se llevaban el guano porque les servía de fertilizante. Realmente el mangle rojo porque les servía, uno, de combustible y dos, esa pintura roja, porque él echa una pintura roja. Esa pintura roja la utilizaban para pintar los cueros. Aro fue creado en los años de 1860. Hizo el gobierno, se creó el territorio Colón en el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, entonces él decidió hacer un intercambio con ellos. Les permitía explotar estos recursos y a cambio les exigió la construcción del faro. Navegante,